gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios porque en su misericordia me permite estar aquí otra vez. Me da mucho gusto poder estar aquí de nuevo y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis. El pasaje que vamos a estudiar hoy es Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Seguramente muchos de ustedes si no es que todos, ya han escuchado algo acerca de Babel, de la Torre de Babel, etcétera. Y el eco me espantó. Hay una cosa muy curiosa que yo recordé cuando estuve estudiando este pasaje, y fue cuando conocí a Mark. Él tenía un español excelente y yo un inglés terrible. No es así, nos costó muchísimo trabajo comunicarnos, y luego tiempo después vino uno de sus amigos, Steve, y pues no tengo ni idea cómo le hizo él, pero incluso se fue al tianguis. Imagínense un estadounidense que no sabe inglés, que no sabe español, irse al tianguis y regresar con comida y con muy buenas historias de que le fue muy bien en el tiango. Entonces, la comunicación es básica para nosotros, ¿verdad? Aunque a veces, aunque hablemos el mismo idioma, de todas maneras no nos podemos comunicar. El habla es un don que Dios dio al ser humano, no solamente para que nos comunicáramos entre nosotros, sino también para que nos comunicáramos con Él. En el huerto del Edén, Adán y Eva no eran mudos, y cuando el Señor buscó a Adán, lo hizo audiblemente, le habló. El pasaje que vamos a estudiar hoy está enlazado íntimamente con lo que hemos estudiado en el capítulo 10. ¿Recuerdan ustedes esa genealogía que Mark nos enseñó y nos habló acerca de un personaje en particular? ¿Recuerdan quién era? ¿Quién? Nimrod, ese poderoso cazador delante del Señor. Y este pasaje, recuerden, no es posterior el capítulo 11 no es posterior al capítulo 10, sino que es anterior, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver algunos detalles del por qué, pero antes de empezar les pido por favor me acompañen a leer en sus Biblias en el capítulo 11 de Génesis. Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos, cozámoslo. Hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Como les decía, estos acontecimientos son anteriores al capítulo 10. ¿Y cómo sabemos esto? Por favor, acompáñenme allí en sus Biblias a Génesis capítulo 10, versículo 5. Dice: de esto se poblaron las costas. Primer detalle: si nada más estaban aglutinados en un lugar, entonces no debían de estar en las costas. Continuamos ahí en el versículo 5. Dice: cada cual según su lengua. O sea, había diferentes idiomas. ¿Y con qué empieza el capítulo 11? Con la declaración de que era un solo idioma para todos los descendientes de Sem, Cam y Jafet, conforme a sus familias en sus naciones. Están aglutinados en un solo lugar, y en el capítulo 11 y en el capítulo 10 nos habla de que ya hay diferentes naciones.
Por otro lado, como les dije, conocimos a Nimrod, un líder de la humanidad de aquel tiempo que posiblemente fue el instigador de la nueva rebelión contra Dios. ¿Qué dice Génesis capítulo 10, versículo 9? Acompáñenme. Dice, de Nimrod: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Hay algo muy importante, analizando un poco acerca del culto a Marduk, que fue lo que instituyó Nimrod. Probablemente Nimrod no solamente destacaba por su carisma, sino también por su físico. Incluso hay algunos que lo relacionan con aquellos hombres sobresalientes. ¿Recuerdan? Después de que las hijas de los hombres se unieron a los hijos de Dios y ya había gigantes. Probablemente Nimrod también era superior físicamente, vigoroso cazador. Quiere decir que era superior incluso físicamente a los demás, por lo tanto, un líder a seguir. Y esto no sería raro. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Cómo fue que reaccionaron cuando vieron a Saúl? Grande, guapo, fuerte. No estoy diciéndoles un candidato, hermanas, sino que ellos vieron a alguien sobresaliente. ¿Qué decía? Que rebasaba a todos los demás de los hombros para arriba. Él era más alto, por lo menos del tamaño de la cabeza. Entonces, acerca de Nimrod, él es probablemente el que fue el instigador de la nueva rebelión contra Dios. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué es que, o sea, ya se rebelaron contra Dios? Pues han de haber pasado como 1000 años, ¿no? Ahorita vamos a ver ese detalle. R.C. Sproul comenta acerca de Nimrod otra vez. Su nombre significa nos rebelaremos. La tradición judía lo identificó después como el constructor de la Torre de Babel. Es un arquetipo de los ideales mesopotámicos de la realeza. El título poderoso lo vincula con los hombres poderosos de Génesis 6:4, como ya les había comentado. Ahora, ¿dónde está la rebelión encabezada por Nimrod? ¿Qué hay de malo en construir algo? ¿Qué hay de malo en estar todos unidos? ¿Han pensado en eso? ¿Para qué nos unimos? Y digo, esta ya es una larga introducción, pero es una pregunta reflexiva para empezar, hermanos. ¿Para qué nos unimos? Vi una vez más bien escuché un video y decía, vamos a sentarnos a comer gente. Muchas veces para eso nos reunimos para hablar mal, para criticar, para decir, mira, ya ves, qué fea corbata usó este domingo Gerardo, etcétera. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la rebelión de Nimrod es algo completamente natural en todos nosotros. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 9 versículo 1. ¿Cuál fue la orden de Dios? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Es decir, tengan hijos por montón y llenen la tierra. ¿Y esto cómo vamos a llenar la tierra? Pues esparciéndose. Si me ayudan por favor con sus celulares para ponerlos en silencio. La tendencia de Adán y Eva, ¿cuál fue? Fue intentar saber más que Dios. ¿Recuerdan? Eva no solamente tomó el papel que no le correspondía, sino que le agregó a lo que Dios había dicho. No, dijo que no lo toquemos. ¿Dónde Dios dijo que no tocaran el árbol? Rebelión. Esto se reflejó en su hijo Caín. ¿Qué hizo Caín? Asesinó a su hermano Abel y en lugar de esparcirse fundó una ciudad. La rebelión es ahora la misma, es hacer exactamente lo contrario a lo que Dios dice. Y no estoy hablando de algo accidental. Cualquiera de nosotros podemos cometer un error, podemos actuar de manera contraria a lo que Dios enseña. Pero puedes hacerlo accidentalmente o intencionalmente. Bien que sabemos lo que Dios dice. Y créanme, de verdad, así somos. Bien que sabemos lo que Dios dice. Y nuestra tendencia es hacer lo contrario.
Acerca de nuestro pasaje de hoy, Evis Carballosa comenta: lo ocurrido en la Torre de Babel fue un intento organizado de usurpar la autoridad de Dios, algo que el hombre no puede hacer con impunidad. A partir de ahí, según la Biblia, Babilonia se convierte en el gran enemigo de Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de la paz. Babilonia representa la rebelión organizada contra Dios, mientras que Jerusalén representa la sociedad organizada, que es el producto de la gracia de Dios en nuestra salvación. Nuevamente, hermanos, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué estamos juntos? En este momento, hace unos minutos, para recordar la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y eso es bueno. Ahora reflexionemos para qué otras cosas nos reunimos. No estoy diciendo que reunirnos para divertirnos esté mal, pero también nos podemos reunir para muchas cosas que son negativas. Usar nuestra unión, la influencia, etcétera, para cosas que están mal. Con esto en mente, hermanos, les pido por favor me acompañen a orar para encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Señor, te ruego por este siervo inútil, Señor, Padre débil, que solamente tú sustentas, Padre, y que tú usas si es tu voluntad, Señor. Te ruego, Padre, que tu palabra haga mella en nuestros corazones, Señor. Te ruego, Padre, por las mentes y corazones de mis hermanos, Señor, que estemos concentrados en ti, Padre, que tú quites toda distracción de nuestras mentes, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Amén. Muy bien, entonces vamos al versículo 1. Dice así la palabra del Señor ahí en Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Nuestro relato de Babel es una conclusión, aunque apenas lo vayamos empezando, es una conclusión. Concluye con la historia general de la humanidad y a partir del siguiente capítulo va a iniciar la historia de la promesa del Redentor. La historia se va a centrar ya no en toda la humanidad, sino en Abraham. La construcción de la torre y la dispersión de las personas parece haber ocurrido más o menos unos 100 años después de haber salido del arca. O sea, si lo vemos en términos de generaciones, no pasaron ni 5 generaciones antes de que regresara una rebelión. Y no solamente una rebelión de unos cuantos, sino una rebelión organizada, o sea, todos contra Dios, todos contra lo que dice Él, con la plena conciencia de esto. Y hay algo bien importante, y aquí hay alguien que sabe de grandes obras, de grandes, de lugares donde se construyen grandes cosas. Necesitas mucha organización, necesitas una planeación en la cual todos estén de acuerdo. Si no, no sale. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros vemos es esto, 100 años después. ¿Y cómo sabemos que fue 100 años después? Bueno, Peleg, como lo vimos en la genealogía, Peleg fue quien nació en ese tiempo y este es el tiempo en el que se data los acontecimientos de Babel. Dice otra vez, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es de esperarse que la humanidad tuviera el mismo idioma, porque muchos dicen, bueno, de manera filológica, demuéstrame que había una sola lengua, que había un solo idioma. No, eso es imposible. No podemos rastrear la filología de las lenguas hasta allá, pero lo que sí los expertos coinciden es que todos los idiomas tienen un mismo origen. Tuvo que haber una lengua madre, tuvo que haber un lenguaje que fue común para toda la humanidad en algún tiempo. Dios le dio a Adán y Eva la capacidad de comunicarse con él por medio del habla. Desde las indicaciones sobre qué hacer en el huerto hasta las preguntas misericordiosas después de que cayeron en pecado. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le dio oportunidad de decir la verdad. Y Adán
ya afectado por el pecado, distorsionó, usó de manera distorsionada esa facultad dada por Dios para pecar. Hablar no es malo, no. Pero ¿qué sale? ¿Qué demuestra nuestra habla? Lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablamos, hermanos? En Santiago generalmente se utiliza mucho para hablar de la lengua, para decir, es fuego consumidor, no se puede controlar. Un pequeño timón gobierna toda una nave. Sí, ok. Pero el habla también es un don que Dios dio. ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué usamos nuestra unión? ¿Y para qué usamos nuestra habla? Esto implica entonces, si hablaban todos el mismo idioma, por implicación sabemos que poseían una unidad cultural. O sea, todos los desarrollos intelectuales, todos los desarrollos artísticos estaban unidos también. Por otro lado, esto también lleva a la unidad espiritual. Entonces todos creían en Dios, todos alababan a Dios. ¡Qué bonito! No, no. Ya estaba la influencia de la adoración a otros dioses a todo lo que daba. Marduk, otra vez, el culto implantado a esas deidades asiro-babilónicas. Ahora, lejos de usar el habla para agradar al Creador, se rebelan contra su mandato. Vamos al versículo 2. Recuerden, 9:1, ¿qué decía? Espárzanse, multiplíquense, llenen la tierra de imágenes de mí. Glorifíquenme teniendo hijos. Y aquí hay algo bien importante a este respecto. Los jóvenes hoy, estuvimos viendo un análisis sobre la industria de artículos para perros en Corea y en Australia. ¿Saben que se venden más más carreolas para perros que carreolas para niños? ¿Cómo? ¿Existen carreolas para perros? Sí. Y existen pañales para perros y gorritos para perros y para gatos y disfraces y pasteles ya para perros para que les celebren su cumpleaños. Y un día vimos uno donde estaban llevando a un perrito y le estaban haciendo un vals y todo eso. Hermanos, eso ya es enfermedad mental. Ojo, esto es un objetivo de un ataque satánico y no es una teoría de conspiración. Somos, como humanidad, pro aborto, como humanidad general. La humanidad se inclina a la diversidad sexual, entonces cada vez hay menos reproducción. Aparte, a defender el medio ambiente, ambientalistas. ¿Qué tiene de malo? No, es que ya somos demasiados, nos estamos acabando. El agua, por ejemplo, ¿recuerdan lo que aprendimos durante la creación? La materia ni se destruye, solamente se transforma. Que está lloviendo en otros lugares, ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Que está lloviendo en otros lugares donde no nos aprovecha la lluvia, eso es harina de otro costal. Y los proanimales, quiero más a mi perro que a mi hermano. Entre más quiero a mi perro, menos quiero a los humanos. Eso es un plan satánico para disminuir la población humana. Pero es que somos muchos apiñados en una ciudad. Por eso falta el agua, porque somos demasiados en una sola zona. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero vean la desobediencia. Dios dice, multiplíquense, fructifiquen. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la humanidad? Ya somos muchos. No tengamos hijos. La rebelión contra Dios muchas veces la tomamos como algo natural. Aquí, versículo 2, y aconteció que cuando salieron de Oriente, es decir, cuando bajaron del arca, ¿recuerdan el lugar que les mostré en el mapa? Cómo Ararat estaba estratégicamente al alcance de todo el mundo, básicamente hablando. A donde quieran ir, les quedaba cerca. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, es decir, construyeron una ciudad.
Como pueden recordar, el lugar donde el arca reposó era estratégicamente adecuado para que la familia de Noé y su descendencia se dispersaron. Sin embargo, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esto es contrario a lo que Dios ordenó. Por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 9, versículo 7. Génesis 9, 7 dice, otra vez, mas vosotros, ¿quiénes? Los seres humanos, fructificad y multiplicaos. Hermanos, debemos entender algo muy importante, y esto es porque somos pro vida y porque somos pro familia. Cada ser humano, sea creyente o no, es portador de la imagen de Dios. Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Esto quiere decir que Dios tiene manos, nariz, ojo, pies? No. Pero la Biblia lo dice, son antropomorfismos. Una manera de que nosotros podamos entender lo que se dice de Dios. Lo que ocurre es que tu carácter, aun como es tu carácter, se parece al de Dios. Distorsionado quizá, pero te pareces a Dios. Continúa el versículo. Procread abundantemente en la tierra. ¿Lo quieren más claro? Tengan montones de hijos. Pero era otra época. El mandamiento no ha cambiado. Es que ya somos muchos. ¿Has viajado en avión? Voltea a ver el piso. ¿Está lleno? No, lo que está es que hay grandes centros urbanos en pequeñas extensiones de tierra. Y multiplicaos en ella. ¿Y recuerdan cuando Dios creó todo? Sojuzga la tierra, es decir, tienes el derecho de gobernar, de administrar correctamente todos los recursos de la tierra. Entonces, ¿Dios está en contra de los avances tecnológicos? No. ¿Está en contra de la construcción de ciudades? No. Lo que está en contra es en el abuso de los recursos que Él nos ha dado. ¿De acuerdo? Dice Matthew Henry, el propósito de Dios era que la humanidad formara muchas naciones y poblara la tierra. Despreciando la voluntad divina y contrariando el consejo de Noé, el grueso de la humanidad se unió para edificar una ciudad y una torre que les impidiera ser separados. Ese era el propósito de su unión, rebelarse contra Dios, garantizar que no iban a separarse. ¿Por qué le tendrían miedo a la separación? ¿Por qué le tendrían miedo a separarse? Porque iba a constituir un reto. Y hermanos, aquí no lo dice, pero yo me puse a pensar un poquito en la masculinidad, varones. Estamos en una época en la que la hombría es sinónimo de comodidad. Culturalmente hablando, el hombre mexicano se distingue por una silla, una cerveza y una televisión. ¡Qué vergüenza! ¿Quiénes serían los que tendrían que asumir el riesgo de agarrar a sus familias e irse a lugares que nadie conocía? Los hombres. ¿Quiénes no querían? Probablemente los hombres. Es una deducción personal, pero no suena tan raro. Cuando llegaron los primeros pobladores, por ejemplo, a América, más bien los españoles, ¿qué fue lo que más trabajo les costó? Viajar. Eso era lo que más trabajo les costó. Cuando se es pionero, eso significa que estás abriendo brecha, estás yendo hacia donde nadie va. Hermanos varones, hombres, ¿qué estás haciendo realmente para llevar a tu familia, a los tuyos, hacia donde Dios quiere? Trabajo como burro todos los días, eso lo hace hasta un incrédulo. Eso lo hace hasta un incrédulo. No lo dicen trabajo de sol a sol. Espiritualmente hablando, ¿qué estás haciendo por tu familia? Continúa en este versículo. Esta rebelión del versículo 2 se nota en y se establecieron allí. La orden divina, ¿cuál es? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Ahora, hermanos, versículo 3, ¿de qué nos sirve saber de qué la hicieron? Fíjense en el versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Avances tecnológicos.
Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, primero veamos la primera frase. Y se dijeron unos a otros. Ujú. Es decir, se animaban constantemente. Vamos a hacer ladrillos, pero ahora los vamos a coger. Pues ¿de qué los hacían antes? De adobe. Pero si tú tomas un ladrillo de adobe y lo dejas secar al sol, pues digamos que la construcción se va a ir deshaciendo con el tiempo. Sin embargo, si ese barro lo metes a un horno y lo quemas, que es literalmente lo que está diciendo, obtienes un bloque sólido, un bloque de piedra, como los ladrillos que conocemos hoy. ¿Cuál era la intención entonces de esas construcciones? Que fueran permanentes, ya no moverse de ahí. Otra vez, la rebelión. Tal vez había ingenieros, tal vez había personas que ya tenían conocimiento grande de la construcción, de la arquitectura. Pero no la estaban usando para glorificar a Dios, sino para eh, desobedecerlo. El ladrillo del hebreo levená es barro, como les digo, y al coserlo se forma una piedra. Oye, Gerardo, pero ahí dice, ¿y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra? O sea, ¿o usaban piedras o no usaban piedras? Usaban cantera. Y como ustedes saben, cuando es piedra de cantera no tiene una forma pareja, no todas las piezas son del mismo tamaño. Este cambio se dio para que las construcciones pudieran resistir más. Ahora, el asfalto, porque también lo usaron, es un material muy duradero. Incluso hoy todavía se puede encontrar en las ruinas de Babilonia. ¿Cuál era el objetivo de estos avances tecnológicos? Que la ciudad perdurara. Observen el siguiente versículo, sus propósitos de estos avances tecnológicos. Versículo 4, y dijeron, otra vez, se están animando, vamos a seguir. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y dijeron, mejor traducción, y se dijeron unos a otros. Hugo, vamos a hacerlo, vamos adelante, David, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a continuar construyendo. ¿Para qué? Observen aquí una cosa muy importante. Notemos que en los versículos 3 y 4 hay subjuntivos exhortativos, o sea, las palabras, las porras que se estaban echando. Vamos, hagámoslo, gozámoslo, edifiquémonos, hagámonos. Los seres humanos de Sinar se animaban unos a otros para una tarea común. Ahora, ¿qué tiene de malo esto, hermanos? ¿Qué tiene de malo esto que se estuvieran animando? Ustedes ya lo saben, pero les pido por favor, me acompañen en sus Biblias a Filipenses capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver qué es lo que opina Dios de la unión. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:2, ¿ya lo tienen? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, en la iglesia, la unión, la unanimidad es importantísima. De entrada, si estás aquí sentado y no crees en el Señor Jesucristo, entonces no estás en unanimidad. Arrepiéntete, pon tu fe en Cristo, evítate sufrir el juicio de Dios. Pero si estás aquí y crees en Cristo, entonces creemos lo mismo. Pero ¿qué dice también? Sentir lo mismo. También dice teniendo el mismo amor que es en Cristo Jesús. Pero la unanimidad que vemos aquí en el capítulo 11 de Génesis, ¿para qué la están usando? Para construir una ciudad, para establecerse en un solo lugar, para no esparcirse como Dios lo mandó. Hermanos, otra vez un punto de reflexión. ¿Para qué te reúnes con tus hermanos de la iglesia? Mientras sea para comer hamburguesas, órale, me invitan.
Pero si es para comer gente, ¿eso está bien? No. Si es para criticar los varones nos podemos reunir y las reuniones de varones son muy buenas. Pero ¿para qué nos reunimos? Las damas se pueden reunir, claro, les encanta reunirse. Hay reuniones de oración, por ejemplo. ¿Usan sabiamente ese tiempo de oración? ¿Con quién te reúnes? Bueno, es que pues con mis compañeros de trabajo y nos vamos a un concierto, a echar una copita. ¿Ya te diste cuenta para qué estás usando el don que Dios te dio de socializar y de hablar? Mucho cuidado, hermanos. Somos buenísimos para distorsionar lo que Dios nos ha dado. Ahora, la unidad no es algo desagradable a Dios, pero el objetivo es alabar a Dios. Los hombres de Sinar no estaban haciendo esto. ¿Han visto para qué se reúnen muchos? Por ejemplo, las manifestaciones. No voy a hablar de manifestaciones políticas, pero sí de manifestaciones de tipo cultural. ¿Saben lo que pasó en esta Semana Santa? De que fue jueves, viernes, sábado, domingo de resurrección. Hubo manifestaciones por todos lados. En algunos países el lobby LGBT, o ahora lo que se le conoce al movimiento woke, se reunió e hicieron su propia representación de la crucifixión de Jesús con un Jesucristo con zapatillas, unos apóstoles vestidos como mujeres y cosas así que no crean que fue como la inauguración de los Juegos Olímpicos, que fue toda una confusión. No, fue claro. Para eso se reúne el ser humano generalmente. Para agredir, para seguirse comportando como enemigos de Dios. Y nuevamente las marchas del feminismo, que en lugar de ayudar al feminismo, lo único que hace es que se vaya incrementando cada vez más ese desquebrajamiento social entre hombres y mujeres, que se incremente el odio, en pocas palabras. Pro aborto, otra vez. Dios dijo, multiplíquense. ¿Y qué hacemos como humanidad? Matar a cada vez más pequeñas representaciones de Dios. Pero como ahora no se escuchan los gritos del bebé mientras se quema, como en el culto de Moloch, ahora es en el vientre de la madre. ¿Se dan cuenta cómo las cosas no han cambiado mucho? La única diferencia es que los de Sinar tenían como 100 años de haberse bajado del arca. Y cualquiera diría, o sea, ¿cómo? ¿Ya se les olvidó? No, no se les olvidó el diluvio. ¿Por qué? Porque quieren construir un lugar. Observen las características de este lugar. Se están echando porras para hacer el mal, se están animando y dicen, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Es muy probable que Babel haya sido parte de un sigurat. Los sigurats son construcciones, como ya les había dicho, sumerio asirias, y las torres eran templos. No era una torre que quisieran llegar al cielo, a la habitación de Dios. No, era su templo para sus dioses y para el zodiaco. Por eso querían que llegara lo más alto posible. Y saben una cosa, muchos dicen, bueno, es que saben que en las construcciones antiguas no eran tan altas. Saben, las torres de los sigurats medían alrededor de 28 metros. O sea, torres pequeñitas no eran. Y eran torres eran torres de una forma piramidal, pero en espiral. Y algunas veces la base era una base cilíndrica y sobre ella se ponía otra base cilíndrica pero un poco más pequeña y otra pero más pequeña y otra, y al final el templo era relativamente pequeño, pero ellos se subían y bajaban con escaleras. Estas construcciones tenían, como les digo, esa altura de alrededor de 28 metros, estructuras piramidales, y se construía su altar con una lógica función religiosa donde se escribían los signos del zodiaco. O sea, la torre no era para que se vieran de lejos ni nada, no, era un monumento a su arrogancia.
Era algo enorme, algo que se tenía que ver de lejos. ¿Por qué? Dice que llegue al cielo. O sea, querían un nombre. ¿Saben? Hay algo en todos los varones y es nuestro deseo, nuestro instinto de trascender, de dejar algo atrás. Quienes son padres ya lo sienten satisfecho. ¿Por qué? Porque cuando un padre fallece, ¿qué deja atrás? A su hijo. Ojo, ¿qué historia estás escribiendo para que tu hijo la continúe? No, escribe un libro, no dicen por ahí, siembra un árbol. La idea es dejar algo atrás y esto es lo que están intentando aquí en Babel. ¿Y cómo sabemos esto? Acompáñenme por favor en sus Biblias al libro del profeta Isaías, capítulo 63, versículo 12. Vamos a ver a alguien que trascendió. ¿Y qué es lo que esto implica? ¿Ya tienen Isaías 63, 12? Dice, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Y es verdad. Si piensas en Moisés, ok, puedes pensar en el pueblo de Israel, en la liberación de Egipto, pero ¿cuál fue la obra más remarcada que se le conoce? Que se dividieron las aguas. Ese es su legado de Moisés. ¿Cuál es tu legado, hermano? Varones. Y no importa que sean jóvenes. ¿Cuál es tu legado? ¿Qué legado estás construyendo? Y observa si no te pareces, si no nos parecemos, hermanos, a la gente de Sinar. Eso es bien natural. Nuestra tendencia a pecar. Pero ¿cuál es tu legado? Vamos a continuar, ser recordados permanentemente. ¿Y cómo que recordados los de Babel? Unidos, observen. Como dice otra vez el versículo 4 en el capítulo 11, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ¿a qué le tienen miedo? A dividirse, a separarse. Y vamos a construir la torre para que a nadie se le olvide que aquí estuvimos. ¡Wow! Y no es un wow de admiración, sino hasta dónde podemos llegar en nuestra distorsión de lo que Dios quiere. Querían ser recordados unidos. El mandato de Dios es despárzanse. Y ellos dicen, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El mandato de Dios es desafiado. Somos criaturas sociales, necesitamos por diseño vivir en grupos, socializar. Sin embargo, esta inclinación dada por Dios del amor fraternal también está distorsionado por el pecado. Cale y Delight comentan, lo emprendido, dictado por el orgullo, o sea, la torre y la ciudad, para preservar y consolidar por medios externos la unidad que internamente estaba perdida. Hermanos, seamos honestos. ¿Qué tan fácil es que dos personas se pongan de acuerdo acerca de algo en lo que se puede diferir de opinión? Es muy difícil. Por eso Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, sientan lo mismo, piensen lo mismo, crean en lo mismo, porque nuestra tendencia es a que cada chango asume cate, cada quien cree lo que quiere. Decía ayer mi médico, ¿cuál es el mejor sistema de salud? Nuestro sistema de creencias. Porque yo creo que este medicamento me hace bien, yo creo que este medicamento me hace mal. Como he escuchado opiniones, yo creo que la insulina es mala. Ah, es que me lo dijo fulanito, pero ¿qué dijo el médico? Que me la ponga. Pero como lo dijo fulanito, yo creo. Nuestro sistema de creencias es el mejor sistema de salud. No importa que lo diga un médico que se fletó 9 años estudiando. Como lo vi en un TikTok que me hace daño, entonces no me lo tomo. Y la ciencia y el conocimiento hoy se reduce a videos de 1 minuto. Hasta en la Biblia. No, es que lo vi en un TikTok. Había un ángel que se llamaba no sé qué, se rebeló contra Dios y le ayudó a Lucifer. ¿Y dónde dice eso? Lo vi en un video de TikTok. Ah.
No, es que yo soy súper fan de X pastor. No, 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 no. ¿Ves sus prédicas de hora y media? No, yo nada más veo el video de 1 minuto. Hay dos ironías en Babel, hermanos. Y Dios usa estas ironías para mostrarnos que Él está en su trono y reina. Estos lentes no me ayudan. Primera ironía. El deseo de los hombres de Sinar era estar unidos en franco desafío a Dios. Y termina en lo que veremos hoy, desunión y odio entre los hombres. Y por otro lado, como veremos más adelante, la Torre de Babel, que debía ser un monumento a la unidad humana, es literalmente el monumento a la confusión, el monumento a la división. Una anécdota, ¿vieron Kung Fu Panda? ¿Vieron la primera? Ya tiene sus años, ¿no? ¿Recuerdan el personaje del maestro Shifu? Y le dicen que el guerrero dragón tiene que encontrarlo porque el más terrible enemigo de ellos, Tai Lung, va a escapar, ¿sí o no? ¿Y qué hace Shifu? Todo lo posible para evitar que Tai Lung escape, ¿sí o no? ¿Y qué termina causando con esto? Que Tai Lung escape. Esto, ¿por qué lo traigo a colación, hermanos? Las acciones que llevamos a cabo en nuestras vidas para evitar lo que Dios manda, nos puede llevar a ser un ejemplo de cómo Dios es soberano de todo. ¿Alguna vez has querido evitar lo que Dios dice? Bueno, pues ¿qué tanto es tantito? Nomás es un ratito. ¿Qué necesita una ratita para tener ratoncitos? Un ratito, nada más. Y las acciones que llevamos nos llevan incluso a un pleno conocimiento de Dios como soberano. Nuestra acción para desobedecer a Dios nos lleva a conocerlo mejor muchas veces, a la mala. La acción de los de Babel para evitarse esparcidos los lleva directamente a ¿qué? Vamos al versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió, verbo hebreo yarad, que significa bajar. Entonces quiere decir que Dios bajó. No, esto no es literal. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 19, versículo 20. Aquí vamos a ver yarad en otra forma. Éxodo 19, 20. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor, Éxodo 19, 20. Y descendió Jehová, caray, es lo mismo. De hecho, el verbo es exactamente el mismo, yarad. Dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. La presencia de Dios allí era física. Sí, Dios bajó. ¿Recuerdan cómo estaba el monte de Sinaí? Que echando humo, porque la tierra estaba en un punto en que estaba ardiendo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en la tierra. El verbo yarad entonces significa específicamente bajar, pero aquí se utiliza, como ya les había comentado de otras cosas, como un antropomorfismo. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que Dios bajó y dijo, míralos, van reavanzados en la construcción. No. Significa que Dios los estaba observando. Dios sabía perfectamente lo que estaba pasando y no le preocupaba la construcción. Lo que le preocupaba era el corazón de los hombres. La torre no estaba completa, sino que llevaba un avance. Lo mismo la ciudad. Es una descripción antropomórfica de la intervención y reconocimiento judicial de Dios de las acciones de los hombres. Esto que nosotros que vemos aquí, Jehová bajó para ver la ciudad y la torre, es un análisis judicial. O sea, Dios estaba actuando para juzgar. No estaba observando nada más para observar. Continuamos allí en el versículo 6. Dice así, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. John MacArthur dice al respecto de esto, estaban tan unidos que harían todo lo que deseaban hacer.
La voluntad humana, hermanos, estaba cimentada en un idioma común. Esto, lejos de usarse para alabar y glorificar a Dios, es usado como lo expresa Bruce Waltke. El pecado de la humanidad al edificar la torre es su rechazo a vivir dentro de los límites establecidos por Dios. Y eso lo usamos para todo. Piensa en el pedazo de tecnología que utilizas todo el día, que aparte de darte tortícolis, ¿qué ves? ¿Qué escribes? ¡Sas! Hay quienes lo pueden usar para alabar a Dios, no digo que no, pero seamos honestos. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos sayú su lengua. Observen la forma de los verbos, hermanos, a ver si se les hace conocida. Ahora pues es como, y se dijeron entre ellos, se echaron porras. ¿Quiénes echaron porras? La humanidad. ¿Para qué? Para desobedecer a Dios. Y dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Se dan cuenta que también son exhortativos? Y está hablando en plural. ¿Por qué? Porque aquí encontramos a la Trinidad. Por eso está en plural. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. La Trinidad actúa. Imaginen la escena. Imaginen por un momento. A ver, David, ¿me pasas la silla, por favor? En lo que tú, Mark, por favor, me traes el agua y de repente empiezo a hablar en otro idioma. La cara de todos. ¿Han intentado hablarle en inglés a Mark? Inténtenlo, de verdad, y se van a dar cuenta. Algo así yo me imagino. Obviamente la confusión se dio. Y saben una cosa, el nombre Babel tiene esa implicación también, porque curiosamente Babel es puerta de Dios, literalmente traducido, pero en un juego de palabras, en la tradición hebrea, termina siendo confusión. Babel se convirtió en un verdadero manicomio. Yo no sé si hablaban chino o lo que hablaran, pero la cosa es que no se entendían. Le pasé le ladrillé o algo así. ¿Qué? Imaginen la escena de confusión. Yo creo que lejos de estarse riendo se empezaron a enojar. Y probablemente lo primero que hubo fue un combate. Porque nadie se entendía. Y como dicen que hablando se entiende la gente, ¿no? Pregúntenle a ellos. Juan Calvino, acerca de lo que les digo de la Trinidad, porque muchos dicen, no, es que aquí se demuestra que hay dioses. El versículo 7 demuestra que hay dioses. Juan Calvino escribió, este pasaje no es incorrectamente usado para demostrar que tres personas subsisten en la esencia de una deidad. Hermanos, aquí está la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo actuaron, ¿para qué? Para alterar la lengua de todos. Por supuesto, no se sentaron a enseñarles idiomas. Simplemente dijeron, hablen todos diferente. ¿Y qué pasó? Hablaron todos diferentes. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz existió sin astros. ¿Qué trabajo costaría eso? Versículo 8. Vamos a ver cómo Dios cumple con sus propósitos soberanos a pesar de mí. Observen. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dos cosas muy importantes. Uno, cumplieron con el propósito de Dios. ¿Lo quisieran o no? Y número dos, su monumento a su unidad quedó incompleto. Wow. Nuestro Señor es tan sabio. Dios confrontó la soberbia rebelión de los hombres y los esparce. Acompáñenme por favor a Génesis 10:5. ¿Qué dice Génesis 10:5? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan que les dije que esta historia es antes del capítulo 10? Bueno, ahí está. De esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y en sus naciones. O sea que los que hablaban costeñito se fueron para las costas. ¿Sí o no? Ahí está. Fueron esparcidos y entonces formaron naciones y formaron culturas diferentes. Génesis 10:32, poquito más adelante. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones
y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. No que no. Ojo, hermanos, esto no está hablando de obediencia. Jamás pensemos que el acto de esparcirse fue obediencia. Lo hicieron más a fuerza que de ganas. Obedecieron porque Dios los obligó, y así somos nosotros. Obedecemos porque Dios nos pone en una posición en la que o te sometes o te sometes. Así de simple, hermanos. Vamos nosotros a ver muchas cosas a lo largo de nuestras vidas que parecen que Dios no está haciendo nada. ¿Por qué me pasó? Piénsalo bien. ¿Por qué te pasó? ¿Para qué te pasó? ¿Por qué estás ahí? ¿Para qué Dios te tiene con lo que tienes? ¿Se dan cuenta? Y muchas veces, y yo lo hago, construimos nuestra propia Babel, nuestra fortaleza en la que decimos, Dios, de aquí tú no pasarás. ¿Y qué dice Dios? Vas a hacer lo que yo dije que vas a hacer, lo quieras o no, porque mi va a cumplir. Hermanos, eso me pone a pensar un poquito en lo que está pasando aquí en cuanto a la construcción de la iglesia. Va a pasar exactamente lo que Dios quiera. ¿Con nosotros o sin nosotros? Nos vamos a mover de aquí si Dios quiere. Y si no, también nos vamos a quedar aquí. Yo no sé qué va a pasar. Lo que estoy seguro es que la voluntad de Dios se va a cumplir. No hay de otra. Eso es lo único, universal. Lo que Dios dice, se hace. Punto. A pesar de mí. En contra de mí. Y a favor de mí. Porque Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Para qué? Para que a pesar de mí, aunque yo no quiero, aunque yo disfruto de mi pecadote, pueda ser llevado delante de Dios por fe en Cristo. Génesis 11:9, vamos a terminar. Prometo no tardarme mucho. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Siempre tengo una broma aquí, digo el Babel, pásame el Babel porque tengo gripa. Qué mal chiste, pero el punto, aquí es donde vemos el juego de palabras. ¿Recuerdan que les había dicho que Babel literalmente significa puerta de Dios? Bueno, este juego de palabras es, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Ahí es donde entra el juego de palabras. ¿Para qué? Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Confusión. Dios los hizo pelotas. Dios los confundió. ¿Para qué? Para que se separen. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando se fue? Váyanse a tal lugar y allí espérenme. Y luego prediquen en todos lados. Y no se movieron. ¿Y qué pasó? Empezó una persecución encarnizada. ¿Se esparcieron? Porque se esparcieron. El pueblo de Israel, con esto que escribió Moisés, comprendería el origen de las naciones y los idiomas. Y por otro lado, también los orígenes de uno de sus peores enemigos, Babilonia, fundada por Nimrod, junto con otras ciudades. Dios obligó a los humanos a esparcirse y fundar naciones como Él había mandado. ¿Por qué hay tanto de...? ¿Se han dado cuenta que van a los pueblos? Fuimos a un lugar, el Panal, en Ixmiquilpan, y me hacían el comentario, es que aquí no roban. Aquí es bien tranquilo. Intenta dejar tu puerta abierta en la ciudad donde vives. Que tu sobrino, tu hijo deje su bici en la calle. ¿Se han dado cuenta que entre más densa es la población, peor es el deterioro del tejido social y peor está la civilización? Pareciera, esa es una teoría personal, pareciera que la causa la acabamos de ver. Jonás, ¿y qué tiene que ver Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un gran pez y ¡pum! Se lo comió. Dios ya había creado un pez. Fíjense esto, Dios sabía que Jonás se le iba a revelar. Le dijo, ve
y predícale a los ninivitas, por cierto, ciudad fundada también por nuestro querido Nimrod. Ve y predícales, no quiero, me voy, lo avientan al agua y un pez que ya había sido creado se lo traga. No es que en ese momento Dios dijo, y sea un pez, pudo haberlo hecho, pero lo más probable es que ese animal ya existía específicamente para tragárselo y lo llevó de regreso y lo vomitó elegantemente para cumplir la orden de Dios. La resistencia termina en obediencia, hermanos. ¿Quién puede más, tú o Dios? ¿Y cuántas veces decimos, yo puedo más que Dios? Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Cristo murió por tus pecados para que fueran perdonados en la cruz. Arrepiéntete, deja de creer que lo que crees y piensas es suficiente. Hermanos, tengo conversaciones con algunos amigos y conocidos y de verdad, o sea, prefieren creer que el planeta Nibiru es el origen de la humanidad antes de creer que Dios es el creador de todo. ¿En qué crees? ¿Crees en tu trabajo? Y hermanos, esto va para nosotros como creyentes. ¿En qué crees más? ¿En tu trabajo, en tu dinero, en tus influencias, en tus hijos, en que son bien chipotludos y por eso van a salir adelante? ¿En que yo voy a hacer las cosas a mi modo y me van a salir bien? Eso también es idolatría, hermanos. Creemos en el Señor Jesucristo. Sí, soy hijo de Dios. Si tú estás escuchando y no crees en Jesucristo, si crees que con el cónclave se va a resolver un gran problema de la humanidad, porque se va a escoger al vicario de Cristo. Y ojo, si no saben lo que quiere decir vicario, se los voy a decir, sustituto. O sea, el Papa es el sustituto de Jesús. Eso es una blasfemia. Si crees ese tipo de cosas, arrepiéntete y pon tu fe en Cristo, quien murió y resucitó para el perdón de los pecados. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno, misericordioso, Señor. Gracias porque a pesar de mí, Señor, tu palabra ha sido manifiesta y nos muestra a todos nosotros cuán grande eres, cuánto control tienes sobre de todo, Señor. No importa qué tanto intentemos revelarnos, Padre, tú eres soberano y tu voluntad se cumple. Padre, te ruego que en nuestros corazones tú grabes esto, Señor, y nos muevas a obedecerte, Padre. No por la fuerza, sino por amor de tu nombre, Señor. Que tú nos hagas obedecerte, Señor, porque el que guarda tus mandamientos, ese es el que te ama, Señor. Gracias por esto, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decimos amén. Que Dios los bendiga.